Hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes y el honor de compartir con ustedes la clase magistral, la conferencia de la doctora Magdalena Díaz Araujo, que se pone bajo el título de Eva, el deseo sexual en el judaísmo del Segundo Templo. Una breve presentación de Magdalena, cuyo currículum es de largo aliento. Magdalena es doctora en filosofía, en historia, perdón, de las religiones y antropología religiosa por la Universidad París IV, la Sorbonne. Es docente e investigadora de la Universidad de Cuyo y de la Universidad Nacional de La Rioja. Sus líneas de investigaciones cruzan historia de las religiones, del arte, estudios de género, genealogías decoloniales de la sexualidad, y sobre todo se ha dedicado a la historia de la religión, las historias de las religiones comparadas en la Edad Antigua, y sin más, entonces los dejo con la doctora y amiga Magdalena Díaz Araujo. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar en esta cátedra, así que muchísimas gracias. Voy a iniciar la presentación. Voy a apagar mi cámara porque se me está cortando un poco para que no se corte el sonido mientras esté presentando, y luego me encantará conversar con ustedes. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, unas primeras apreciaciones que yo quería hacer antes de entrar más en el tema, es que esta investigación, un poco como, digamos, o a partir de lo que yo observaba en lo que era la recepción en la región, principalmente en Argentina, del cuarto volumen de la historia de la sexualidad de Foucault, en las confesiones de la carne. Yo observaba, digamos, cierta separación entre los estudios Foucaultianos y el Segundo Templo, y a su vez observo también, digamos, en cierta manera, un escaso desarrollo de los estudios sobre los judaísmos del Segundo Templo. He tomado como ejemplo un texto que escribe Isaac Oliver de Oliveira, que a partir de su experiencia en la Pontificia Católica de Buenos Aires, rastrea cuáles son las dificultades que tiene digamos, en el estudio o en la investigación del judaísmo en las universidades católicas, ¿no? Después también y a su vez que en Argentina principalmente, por ejemplo, ciertas investigaciones que se desarrollaban en el ICEDET dejaron de realizarse, digamos, al perder esa institución. Entonces, y escaso desarrollo también es la visibilidad de esas investigaciones para quienes trabajan los estudios Foucaultianos, que no retoman, digamos, esas investigaciones. Eso era lo que me interesaba a mí destacar. A su vez yo veía en esta problemática, ¿no?, esa separación, una particular y obsoleta separación de los caminos, esa parting of the ways, que separa el judaísmo y el cristianismo en sus inicios, y cómo ese tema, que es sumamente discutido en los estudios que se hacen sobre judaísmo del Segundo Templo, Antigüedad Tardía, y sobre todo por Daniel Boyarin, que extiende esa separación entre judaísmo y cristianismo más hacia el siglo IV, esta separación se observa o es discernible en estas problemáticas, es decir, que no hay una investigación cuando se trabaja sobre las fuentes del cristianismo primitivo o sobre patrística, no se trabaja sobre judaísmo, y a su vez no se tiene en cuenta cuáles son las investigaciones que se están realizando. A su vez yo veo también dificultades en un posible diálogo
entre los estudios decoloniales y los estudios de las religiones en Argentina, que habrían limitado conversaciones que podrían haber enriquecido todos estos campos. Digamos, lo que me interesa es hacer cruces entre diferentes investigaciones para ver cómo pueden enriquecerse. La separación entre estas disciplinas, yo observo que ha limitado una mayor atención al corpus bibliográfico existente sobre agencia, constitución de sí y sujetos de deseo en los judaísmos del Segundo Templo y los cristianismos primitivos. He mencionado algunas investigaciones allí que se están realizando. Una de las más importantes es la producida por Elizabeth Castelli y Daniel Boyarin, sobre la cual voy a volver, pero es enorme el campo que se está construyendo sobre estas temáticas. También ya Daniel Boyarin y Elizabeth Castelli en el 2001 observaban las ciertas oclusiones de Foucault con respecto a la historia cultural judía. Entonces eso es un problema, digamos, que yo observo cuando se aborda el cuarto tomo, que no reconocen, digamos, esas oclusiones que, dado el tiempo transcurrido, tendrían que tenerse en cuenta. Una valoración situada y decolonial para mí es importante porque la fuerza de ciertas construcciones generalizadas que alteraron nuestros territorios desde la época colonial retoman, digamos, esas construcciones que están dadas en la antigüedad. María Lugones se refiere a estas construcciones míticas como esenciales al sistema de género colonial moderno. Y ella, a través del trabajo de Anne McClintock, Imperial Leather, cita lo siguiente. Durante siglos, los continentes inciertos, África, América, Asia, fueron representados en la tradición europea como libidinosamente erotizados. Dentro de esta tradición pornotrópica, las mujeres eran representadas como el epítome de la aberración y el exceso. El folclore las veía, incluso más que a los hombres, como entregadas a lo venerio lascivo, tan promiscuo que rayaba en lo bestial. La agencia es atribuida externamente, digamos, a partir de construcciones discursivas de estos sujetos de deseo, como lo opuesto a europeas blancas pasivas, nos dice Lugones. Sin embargo, esta agencia asignada está impulsada por su bestialidad, aberración, y por tanto legitimará un sometimiento exterior por la supuesta imposibilidad de cualquier posible control de sí. Además, estos excesos racializados que han estudiado Elsa Dorlán y también otras investigaciones, se compondrán como rasgos demoníacos, como ha expuesto Silvia Federici, siguiendo representaciones medievales de demonios racializados. Allí he introducido un texto, un artículo de David Braque, que esos demonios racializados en la Edad Media. Y esta imagen está extraída del Calibán y la Bruja de Silvia Federici, digamos, esa racialización, esa demonización e hipersexualización de estos cuerpos coloniales. Estos sujetos de deseo, generizados binariamente como parte del sistema moderno colonial, ampliarían aquellos trazados por Foucault, genealogía de los sujetos occidentales de deseo, y por su parte, en el deseo como trascendente histórico, proporcionarían nuestra propia genealogía como generizados coloniales. En esta genealogía podríamos incorporar diversas construcciones de sujetos de deseo generizados binariamente en el judaísmo o judaísmos del Segundo Templo y el o los cristianismos primitivos, donde los varones que luchan por controlar sus deseos sexuales han sido profusamente analizados. Por ejemplo,
en la sabiduría de Ben Sirá y los testamentos de los 12 patriarcas, que vamos a ver un poco a continuación, pero que se han analizado también en muchísimos otros textos. Estos sujetos, digamos, que encontramos generizados binariamente, los encontramos como fragmentos de un mundo mediterráneo interconectado y diverso, como expone la creciente producción sobre agencia, sexualidad y constitución de sí en el judaísmo del Segundo Templo, el cristianismo primitivo y la literatura rabínica. Estos fragmentos deben entonces ser aprendidos en un contexto más complejo de varias agencias de género. En el periodo del surgimiento del cristianismo primitivo y también se construyen y circulan diversos modelos de sujetos binarizados de deseo a partir de una interpretación literal de Proverbios 7. En Proverbios 7 tenemos una descripción alegórica, una imagen que es la ignorancia, digamos, como opuesta a la sabiduría, y esa descripción, que es una alegoría, va a ser interpretada literalmente. Un texto judeo-helenístico de siglo II, de antes de la era común, la sabiduría de Ben Sirá, aporta en 26.9.15 elementos de dicha interpretación. La mujer lujuriosa tiene ojos procaces, sus párpados la dan a conocer, vigila bien a la hija descarada, aprovechará la menor ocasión. Guárdate de ojos sin pudor y no te admires si faltan contra ti. Como viajero sediento, abrirá la boca y beberá de toda agua que encuentre. Se sentará ante todo palo de tienda y a toda flecha abrirá su aljiba. Detrás de estas imágenes se describe la disponibilidad o la tendencia, digamos, de la mujer lujuriosa hacia el deseo sexual. La mujer hermosa, como posición lujuriosa, deleita a su marido y su sabiduría le conforta. Donde el Señor es la mujer callada y no tiene precio la bienestar. La mujer recatada, decente, duplica su encanto y es inestimable la que sabe controlarse. Digamos, esa oposición entre dos tipos de mujeres reenvía también a esas dos mujeres descritas en Proverbios 7 y 8. El Testamento de los 12 Patriarcas, un texto que podemos ver como una traducción griega del hebreo y puede datarse a mediados del siglo II de antes de la era común. En el Testamento de Rubén 5.1.5, que es uno de los 12 testamentos que componen el escrito, leemos: las mujeres, y acá vemos el plural, digamos, las mujeres son malas, hijos míos, y como no tienen autoridad ni poder sobre el hombre, usan artificios en sus actitudes para atraerlo. Al que no pueden cautivar por sus actitudes, triunfan por la astucia. El ángel de Dios me habló de ellas y me dijo que las mujeres están más sujetas al espíritu de la lujuria que los hombres. En sus corazones planean maquinaciones contra los hombres por los afeites, primero engañan sus pensamientos. Con una mirada diseminan el veneno y finalmente los hacen cautivos por el hecho consumado. La mujer no puede vencer al hombre con la cara descubierta, pero con actitudes de prostituta ella lo engaña. Escapad de la lujuria, hijos míos, y prohibid a vuestras mujeres y a vuestras hijas adornar sus cabezas y caras para engañar al espíritu, porque cada mujer que usa estos artificios está reservada al castigo eterno. Allí, en este texto del Testamento de los 12 Patriarcas, es un texto, tanto como la sabiduría de Ben Sirá, que van a ser transmitidos por el cristianismo, incorporados, digamos, pero también se conservan, por ejemplo, fragmentos de los testamentos de los 12 patriarcas entre los manuscritos del Mar Muerto. Dentro de estas fuentes, digamos, podríamos incluir otras fuentes, por ejemplo, un texto que se encuentra también, que hace también una referencia de Proverbios 7 y Proverbios 8, que es
el texto de las trampas de la mujer impía, que también hace referencia a Proverbios, y otros textos también podríamos incorporar, donde se aborda los vínculos que existen entre las mujeres y la sexualidad. Y hay otros textos, por ejemplo, como 1 Enoc o 2 Enoc, donde aparece Eva vinculada también al deseo sexual o a la sexualidad en sí. Es decir, que he hecho una pequeña selección para no extenderme más en el tiempo. Podemos incorporar también ahí textos del cristianismo primitivo, como es la carta a Timoteo, que también vincula, digamos, esa figura de proveer hacia las mujeres, ¿no? Las traslada hacia las indicaciones de lo que debe ser una mujer. Con respecto a lo que es el deseo de Eva en la vida griega de Adán y Eva, ya entramos más en la temática específica, y es a partir de un particular que vamos a abordar, que es la vida griega de Adán y Eva, o también llamado Apocalipsis de Moisés, que fue el objeto de mi doctorado, y en este texto se observa, por oposición a esas descripciones que eran sujetos de deseo, pero que va a establecer una intención de control de ese deseo, como un reflejo de la diversidad y de la complejidad que observamos en la época del judaísmo, digamos, del Segundo Templo. Este texto, entre comillas, porque es un texto compuesto por varios autores, está atestiguado en 27 manuscritos griegos, donde presenta la historia de Adán y Eva antes y después de su expulsión del paraíso. Sus manuscritos forman parte de una cristianizada tradición textual más amplia, generalmente conocida como la vida de Adán y Eva, conservada en 8 versiones lingüísticas diferentes: griego, latín, georgiano, armenio, eslavo, rumano, copto y árabe. Esa cristianización de este texto, que en la versión griega se mantiene, digamos, en su versión original, va a producirse esa a partir de la introducción de la figura de Cristo, que no aparece, y de otros elementos que eran contrarios a los cristianismos primitivos, transmitida, sumamente copiada. Por ejemplo, la versión latina llega a 105 manuscritos, e incluso se va a introducir en la liturgia cristiana, y va a también representarse dentro de lo que son las ceremonias litúrgicas. La noción de deseo y sus conexiones con Eva en la vida griega de Adán y Eva proporcionan una construcción intricada de un sujeto generalizado de deseo que destaca la lucha interna de Eva contra su propio deseo sexual. El deseo aparece en la versión griega en 2 pasajes importantes. Primero, como una mención explícita, en 19.3, el texto dice: y cuando él, serpiente o Satán, hubo recibido el juramento de mí, Eva, se subió al árbol y puso sobre el fruto del veneno de su maldad, que es el deseo, dithymia, porque es el principio de todo pecado, y dobló la rama sobre la tierra, y tomé del fruto y comí, que he analizado ampliamente en mi tesis de doctorado. Esa es la primera aparición del deseo. La segunda, digamos, aparece un sustrato hebreo detrás de la noción de pecado de la carne, que es lo que vamos a analizar. La noción de pecado de la carne es introducida por los autores de la vida griega en el momento en que Dios anuncia los castigos para Eva. Dios le dice: ya que has escuchado a la serpiente y no has escuchado mi mandamiento, padecerás dolores y sufrimientos intolerables. Darás a luz en múltiples circunstancias,
y en una hora llegarás a dar la luz y perder la vida, a causa de tu gran angustia y de tus sufrimientos. Confesarás y dirás, Señor, Señor, sálvame, y no retornaré, epistrepso, Sarcós, pero de nuevo retornarás a él, al pecado de la carne. Y por esto te juzgaré por tus propias palabras, la enemistad que el enemigo ha puesto en vos. Retornarás, estraféis, otra vez a tu varón y él te dominará. Este texto aparece en la vida griega 25:1-4. El deseo, como reside, digamos, en el pecado de la carne. El pecado de la carne no corresponde a la falta primaria de comer del fruto prohibido, sino que sería consecuencia de esa desobediencia de los protoplastos, de esta primera pareja creada. Se trata claramente de una transgresión sexual, ya que esta noción se refiere a la unión sexual entre Eva y Adán como requisito necesario para la procreación. Los autores de la vida griega introducen esto en un contexto de sufrimiento del parto. Tales dolores generados por la caída ya están presentes en el texto del Génesis. Sin embargo, la unión sexual considerada como falta es en el Génesis y expresa, mediante una exégesis especial de los autores, las ideas de la época sobre el pecado de la carne. Los versículos de la vida griega 25:3 proporcionan un desarrollo exegético de un pasaje de Génesis 3:16 y se apartan por diversas ciertas enmiendas. Esto de la Septuaginta, que dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus gemidos, con dolor darás a luz hijos, y regresarás, apóstrofe, a tu varón, y él te dominará. Y del texto masorético también se aleja. Este texto dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto, con dolor traerás hijos, pero tu deseo, teyucatej, será hacia tu marido y él te dominará. La primera diferencia se observa en la duplicación que elegidas para indicar el retorno en la vida griega, lo que implicaría una referencia al término apóstrofe indicado en la Septuaginta. Ya en la Septuaginta, apóstrofe implica una diferenciación crítica del término hebreo equivalente, como explica Mónica Alexandra. La Septuaginta dice retorno, teshuvá, en lugar de deseo, teshuvá, del texto masorético. En segundo lugar, vemos en las tres referencias al término retorno una repetición. No voy a leerlas todas, pero aparece primero vinculado al pecado de la carne, epistrepso, ten jamartiante sarcós, y luego estrafeis de Palin prostonandra. Este desdoblamiento se debe a una exégesis notable del término hebreo para deseo, teshuká, en este versículo. Lo que vemos acá es que sucede muchas veces en este texto de la vida griega, introduce la traducción de la Septuaginta y la traducción del texto masorético. Es decir, que duplica la traducción, da las dos versiones. Y esto es algo propio también a veces de otros textos de la época que manejan ambas fuentes a la vez. Vemos cómo este juego de palabras produce dos ideas separadas pero interrelacionadas. La primera propuesta, no retornaré al pecado de la carne, combina ambos términos, retorno y deseo, que aparece detrás del pecado de la carne. Mientras que en la segunda oración, retornarás a tu varón y él te dominará, añade también el significado de retorno a su varón. Es decir, que duplica o pone 3 veces ese término que está jugando.
Su voluntad de Eva de no retornar a las relaciones sexuales es significativa, ya que implica la posibilidad de rechazar su propio deseo. Esta opción aparece de no retornar a las relaciones es significativa, ya que implica la posibilidad de rechazar su propio deseo. Esta opción aparece en Génesis Rabá, mientras que no lo hace en el texto masorético, ni tampoco en las exégesis de los Targumim de Génesis 3.16. Los Targumim, por no los conozcan, son traducciones al arameo que se realizaban del texto hebreo, pero que se iban incorporando exégesis al mismo tiempo que se traducía. El texto del Targum de Onkelos, digamos, introduce hacia tu marido será tu deseo y él te dominará. En el del Targum de Pseudo Jonathan, pero tu deseo será para tu marido. Y en el Targum Neofiti aparece a tu marido retornarás y él tendrá autoridad sobre ti. Digamos, ahí aparece el término de retorno. Mientras que en Génesis Rabá aparece una versión muy similar a la que tenemos en la vida griega. Una mujer se sienta en la silla de parto, ella declara: de ahora en adelante nunca cumpliré mis deberes maritales. Después de lo cual el santo, bendito sea él, le dice: retornarás a tu deseo, retornarás al deseo de tu marido. O sea, ahí hay una duplicación también en lo que es el retorno y el término deseo. Y luego también retornar al deseo del marido. La asociación entre Génesis 3.16, digamos, que observamos en estas exégesis, aquí en la vida griega introduce un notable desarrollo de dilucidarse a través de una lectura intertextual de Génesis 2.24. La asociación entre Génesis 3.16 y 2.24 está insinuada por la autoridad del esposo sobre su esposa, una vez que se convierten en una sola carne. Lo notable de esta correlación es que introduce el deseo de la mujer por su varón en la imagen de una sola carne. Es decir, esa referencia a Génesis 2.24 la encontramos en el término de carne, ¿no es cierto?, en esa unión sexual que está indicada para este texto en Génesis 2.24. La introducción del pecado en la vida griega en este momento de la narración implica, por tanto, una modificación sustancial en la exégesis de Génesis 2.24. El pecado permanece en el orden controlado por Dios, es decir, que es una orden que se va a dictar, digamos, en este texto, que implica un retorno al pecado o al pecado de la carne, pero pertenece al castigo de Eva. Sin embargo, este cambio en la percepción de la reproducción humana no debe entenderse como un rechazo a la sexualidad, ya que la sexualidad como medio de procreación permite continuar la batalla contra el enemigo en este texto. El enemigo, que aparece a veces el término Satán, pero en general aparece más el término enemigo, aparece en el último verso de este párrafo que veíamos de 25.4, que dice: y por esto te juzgaré por tus propias palabras, que el enemigo ha puesto en vos. El castigo de Eva está relacionado con la lucha entre los descendientes de Eva y el enemigo. El pecado en la carne juega entonces un papel fundamental en la lucha contra el enemigo por la perpetuación de la humanidad, porque Eva se ve no cumplir su promesa de no volver junto a su marido, no retornaré al pecado de la carne, para permitir a su descendencia continuar la lucha contra el enemigo hasta el juicio final, que aparece en la vida griega en 28.3. Como resultado, Eva será considerada culpable por no cumplir su promesa que a su vez está obligada
a no respetar. En ciertos textos del judaísmo del Segundo Templo, el pecado parecía estar relacionado de alguna manera con el deseo, a veces de carácter sexual, y establecía una relación especial con las mujeres, como observamos en esas fuentes que analizamos. La emergencia del pecado de la carne, vinculado a sujetos deseantes, y los intentos de control de sí, cuestionaría el contexto donde lo ubica Foucault. Foucault estableció en su análisis del pedagogo de Clemente, en siglos II, III de la era común, de este texto, y Foucault dice: hay que señalar que no se trata de los pecados de intención, los malos pensamientos, las concupiscencias y las tentaciones. El cristianismo un tanto posterior, que yo introduzco a quienes está haciendo referencia a Casiano, siglos IV, V, también a Cipriano, digamos, de la Iglesia, en los cuales van a centrarse, digamos, en los deseos sexuales como, digamos, una innovación del cristianismo. Para Foucault, estos serían el elemento clave de los pecados de la carne. Entonces está situando los pecados de la carne en un periodo del cristianismo a partir del siglo III, más bien IV, V. Esta representación de Eva como un sujeto generalizado de deseo en la vida griega, con su intención de no retornar a la unión sexual, presenta un ejemplo de lo que afirman Arjen Bakker, Jutta Jokiranta, Hindi Nachman, que nos dice, y acá leo la cita: lo que Pierre Hadot ha identificado como los ejercicios espirituales de la filosofía grecorromana también formaban parte integral del judaísmo. De hecho, encontramos comunidades judías que se retiraban de la sociedad para dedicarse a la contemplación y la ascesis, tanto en Egipto como en Judea. Esto implica que el impacto del cristianismo de la antigüedad tardía en la constitución de sí no puede entenderse correctamente sin considerar también los procesos que ya estaban en marcha desde el siglo II antes de la era común, o quizás incluso antes, es decir, al menos 2 siglos antes del surgimiento del cristianismo. Vamos a hacer ahora como un muy breve pantallazo, digamos, o acercamiento a lo que implica, digamos, para este texto, qué va a suceder con este texto en esa tradición cristianizada más amplia digamos, de la vida de Adán y Eva, y observamos que en comparación con las posteriores versiones cristianizadas de la vida de Adán y Eva, el texto griego se distingue claramente por la introducción del pecado de la carne, que testimonia una exégesis más cercana al texto masorético y una estructura divergente. Este capítulo del pecado de la carne está presente solamente en las versiones georgiana y armenia. Encontramos en las versiones georgiana y armenia un regreso a la tierra y un regreso a Adán mencionados reiteradas veces. Estos términos nos permitirían acercar estas versiones a la Septuaginta, en tanto solo mantienen el significado de volver a su esposo Adán. Es decir, se pierde aquí en estas versiones el término deseo. Digamos, queda solamente la versión de la Septuaginta que hace referencia al retorno. Vemos entonces una estructura con este doble retorno. En la versión griega, el retorno está dirigido en un primer momento hacia el deseo, en 25.3, y luego hacia el marido, en 25.4. En cambio, en las versiones georgiana y armenia, este retorno se dirige hacia la tierra y hacia Adán. Es decir, que cambia, desaparece ese concepto del pecado de la carne, es en el único texto, en el texto griego que está presente, y vemos allí que hay una modificación que es va a dejar de lado lo que el griego.
A su vez, yo mencionaba al principio, digamos, uno de los elementos que ya había abordado Daniel Boyarin, son esos silencios que observa en Foucault. Y él nos dice, la cultura rabínica ocupa así una posición en algunas culturas griega y cristiana de Foucault. Por un lado, hay un rechazo casi explícito del modelo de la vigilancia panóptica del comportamiento sexual entre esposos y esposas. Por otro lado, la sexualidad en sí misma no es vista como un área completamente fuera del ámbito de la legislación sociocultural. Es decir, tiene una complejidad que le es propia. El Talmud logra diversos y no siempre compatibles objetivos discursivos a través de esta estrategia. El discurso represivo, entre comillas, es posible, y de hecho las fuerzas culturales posteriores lo movilizarán, pero se volverá anticonformista. El efecto neto de tales tácticas sexuales es que de las cenizas de unas ciencias sexuales rechazada surge una ars erótica muy embrionaria. El lector masculino del texto ahora sabe que es posible obtener placer mirando los genitales de su esposa, de besarlos, de girar las mesas y sobre todo de conversar con ella, reír y jugar mientras se hace el amor. Hay, digamos, referencias aquí al lector masculino del texto, digamos, sobre el placer, digamos, masculino, pero hay otros textos que va a analizar también Boyarin, donde aborda el placer de la esposa. Lo que es interesante es esa ars erótica que se va a diferenciar y se va a separar rechazando esas construcciones que habíamos observado en el judaísmo del Segundo Templo, y también haciendo esa separación de los caminos que ha analizado en profundidad Daniel Boyarin en su libro Carnal Israel de 1993, pero que ahí retoma también a Peter Brown, digamos, en esos análisis con respecto a la sexualidad, digamos, para diferenciar cómo se van separando con respecto al deseo en el cristianismo y en el judaísmo. Entonces, lo que aborda es lo que se interesa principalmente Daniel Boyarin es en esa construcción de la carnalidad y de la sexualidad en el judaísmo rabínico. Asimismo, el intento creciente de supresión del deseo presente en los escritores cristianos, que esto lo afirma Peter, lo que observa dentro del cristianismo Peter Brown es esa supresión del deseo. Ya no hay un control, sino que hay una supresión, una negación absoluta del deseo, no es solamente en las prácticas, digamos, sino que también ya en un deseo interior que hay que negar absolutamente. Esta supresión del deseo en los escritos cristianos no encuentra su correlato en los textos del judaísmo rabínico. Y acá Daniel Boyarin retoma este fragmento del Talmud de Babilonia que dice, digamos que si no hubieran pecado, no habrían procreado, pero dice, y en cuanto a ti, sé fructífero y multiplícate. Digamos ahí esa interpretación positiva de Génesis 2:24. Hasta el Sinaí. Eso no puede ser correcto, porque en el Sinaí también dice, regresen a sus tiendas, lo que significa para la alegría de las relaciones sexuales. No digas, no habríamos venido al mundo, pero sería como si no hubiéramos venido al mundo. Digamos, y ahí les reenvío, digamos, al texto de Daniel Boyarin, otros pasajes de la literatura rabínica, donde se retoma una concepción del deseo que existía en el judaísmo del segundo, que es la que permite la construcción de la vida, digamos, la continuidad de la vida, es decir, que el deseo, aún en los textos como el testamento de los 12 patriarcas, digamos, se retoma, digamos, esa parte, pero se deja de lado la consideración negativa del deseo.
un poco rápido, pero para dar lugar después a la conversación, algunas conclusiones provisorias. Con respecto a la lucha de Eva contra su propio deseo sexual, perteneciente al texto griego, será reemplazada en las otras versiones por el énfasis en el regreso a su varón, perdiendo el sustrato hebreo y su juego de palabras. Así, su agencia se modifica por la ausencia de toda referencia a su propio deseo y, por tanto, a su voluntad de controlar el mismo, de controlar ese deseo. Esta lucha será atemperada entonces en las siguientes versiones de la vida de Adán y Eva, introduciendo un efecto performático en el sentido de representaciones de esos textos, en las liturgias, digamos, tiene ese efecto performático y también performativo. Apropiación sesgada por parte de las subjetividades cristianas primitivas. Eva se constituirá en sujeto de su marido, que nunca se describe como deseo en la vida de Adán y Eva. En otras palabras, el deseo solo está ligado a Eva en la vida griega, y por lo tanto, al borrarse este término en las otras, perdería en consecuencia su calidad de sujeto deseante y de toda agencia posible. Este aspecto de Eva como sujeto no deseante, que vemos en estas subjetividades cristianas, podría formar parte de nuestra propia genealogía colonial en la construcción de estas mujeres blancas europeas que se oponen a sujetos de deseo monstruosos coloniales. Sin embargo, y esto es importante, esta imagen de Eva debe entenderse entre múltiples representaciones que la representaban como un sujeto de deseo sin su intención de controlarlo. Es decir, es presentada como un sujeto de deseo, pero que no tiene esa voluntad de controlarlo. Y he puesto como ejemplo esta representación de Eva que nos ofrece Lucas Cranach, el anciano, en esa descripción, en esa representación de Eva, la consideramos como un sujeto deseante que habilita por sus posturas, sus gestos, digamos, habilita una disponibilidad sexual que la convierte en un sujeto de deseo que no intenta de ninguna manera controlarlo. Bueno, eso es, y esta representación coexiste, digamos, en esas representaciones de Eva, en esa complejidad que observamos, ¿no? Aún en la modernidad plantean esas diversas construcciones. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Magdalena. Fascinante, erudito y estimulante. Y si les parece, abrimos una ronda de preguntas o inquietudes que hayan surgido de la exposición de la doctora Díaz Araujo. Yo tengo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué la representa en los textos religiosos tanta represión al deseo y a la sexualidad como algo negativo? ¿Por qué se tiene que construir la espiritualidad en contra del deseo y en contra del deseo sexual? La verdad es que no entiendo por qué. Hay una construcción, digamos, en ese periodo en particular, que es lo que describen, digamos, también esas comunidades que se alejan por otras, digamos, otros vínculos en los cuales la sexualidad tiene una carga negativa. Hay digamos, hay una complejidad que hace que no sea sencillo, porque a su vez el deseo permanece también
Entonces, ese mismo deseo sexual tiene una función positiva de la procreación, pero en ese periodo en particular, una cierta construcción a partir de Proverbios 7, de un vínculo entre la sexualidad como algo negativo. Pero digamos, pensado desde ahora, desde mi ignorancia, ¿no? Que no conozco nada del tema, digamos, la sexualidad y el deseo, para mí no están reunidos con la espiritualidad. Uno puede ser profundamente espiritual, dedicarse a cosas espirituales y también tener deseos como otra parte de la vida de uno, digamos, ¿no? O incluso unidos. ¿Por qué separados? Bueno, no sé. Es una característica propia de la época, digamos. Quizás está vinculada también a ciertas expectativas de la época del fin de los tiempos. En ese sentido también es una consideración digamos, de concentrarse en otros tipos de espiritualidades para la salvación, y que constituye como un rechazo hacia otras prácticas. Hay también una influencia a partir del exilio en Babilonia, de una consideración también a partir del texto de 1 Enoc, que introduce también esa consideración de la edad, que si bien es una transgresión sexual entre dos naturalezas, divina y humana, pero que tiene una carga de esa consideración como algo negativo, y se van como acumulando capas que van llevando a esa característica propia de la época. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Uriel. ¿Quieres desmutearte? Gracias, sí, acá estoy. Primero, gracias Magdalena por la exposición. Creo que da para muchas preguntas y profundizar. Quería preguntarte solo para entender un poquito mejor en qué cosas vos desde tu investigación te diferenciás de lo que era la visión que aportaba Foucault, y también pensando un poco la última pregunta, en qué cosas sí compartís, porque entendí un poco que hay como ir un poquito más allá a lo que aportó Foucault, pero que no le dio tanto detalle. Quería eso, entender un poquito en dónde planteás vos un camino diferente. En esa genealogía que se construye, primero muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. En esa construcción que se hace de genealogías de sujetos de deseo, yo observo que en los abordajes recientes que se están haciendo, no se están incorporando otras que están haciendo en otros lugares sobre esos mismos sujetos de deseo o esas otras genealogías de sujetos de deseo que son contemporáneos, y cómo explican muchas veces esas construcciones de esos sujetos. Por ejemplo, en lo que se hace actualmente sobre judaísmo del segundo, digamos, esa construcción de sujetos de deseo, pero también en lo que es el mismo cristianismo, los mismos cristianismos, en no estudiar las fuentes oponiendo los padres de la iglesia, que son los cuerpos, digamos, textuales de Nag Hammadi en los textos gnósticos. Es decir, que Foucault, no es que haya una crítica a Foucault, él hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero quienes lo estudian actualmente tienen que tener en cuenta que hay una gran que enriquece las investigaciones de Foucault, y no quedarse con esas investigaciones de ese momento particular. Es ampliar las genealogías, construir las genealogías más complejas, que están interconectadas. O sea, el judaísmo no está separado del cristianismo en un inicio y tampoco posteriormente. O sea, se están imbricando constantemente, construyendo
en oposición. Entonces, para investigarlos hay que abordar en esa complejidad. Esa es lo que yo planteo, digamos, esa necesidad de ir hacia otras investigaciones. No sé si se explica, Uriel. Sí, sí, muchas gracias. Sí, creo sería después todo para también otra segunda conferencia, pero en resumen, así que gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a César. ¿Quieres mutearte? Muchas gracias. Felicitaciones, Magdalena, por la presentación, muy buena. Y gracias por este encuentro también, muy interesante. Mi comentario y mi pregunta va en la siguiente dirección. Tú has situado incluso temporalmente la vida de Adán y Eva, y también has relacionado el texto del Génesis con la Septuaginta, con el concepto apostrofé. Y precisamente la construcción de subjetividades se da en un espacio y un tiempo, pero en aquella época no existe solamente un tipo de judaísmo. Entonces, privar o hablar de sujeto deseante y que la mujer no es un sujeto deseante, está situado en una corriente o en grupos que consideran que la mujer no puede o no debe desear. Se trata de corrientes misóginas que se desarrollan posterior al destierro. Entonces quisiera preguntarte si pudieras darnos más pistas sociológicas de qué tipo de grupos son esos, porque tampoco se puede pensar que todo el judaísmo fue misógino. Hay corrientes misóginas, hay corrientes dentro del judaísmo de esta época que piensan que la mujer no es sujeto deseante. Entonces, sumamente interesante el tema porque muestra el surgimiento de las subjetividades y en el cual se sitúa a Eva como perteneciente, como propiedad de Adán, pero no como sujeto deseante. ¿Pudieras darnos más pistas sobre esta dimensión como más sociológica, Magda? Bueno, muchísimas gracias, César. Con César también trabajamos mucho en conjunto. Gracias por estar acá, César. Él es especialista en Qumran, así que también es por eso que es interesante el diálogo. Él plantea, es exacto, digamos, hay una gran multiplicidad de judaísmos en ese momento, y lo que yo he tomado son ciertos textos que son interesantes, digamos, para vincular construcción dentro de los cristianismos primitivos. Pero, como bien dice César, hay una gran multiplicidad de comunidades. Estos textos leídos, digamos, tienen cierto vínculo con ese cristianismo primitivo, en el sentido de que, por ejemplo, en la vida esto que aparece en Pablo, digamos, hay es un texto que era conocido oralmente o por escrito, esa tradición. Y después había otros textos que circulaban también paralelamente en lo que era el texto de 1 Enoc, 2 Enoc, digamos, de Abraham, que establecen, digamos, esas referencias post-exílicas o esas construcciones de ese tipo de mujer como sujeto deseante, ¿no? Había otras, digamos, en el mismo Qumran es sumamente complejo, digamos, las mujeres participan de la comunidad, son consideradas como sujetos plenos de la participación, o sea que no hay, se establecen como una alegoría, digamos, en Qumran es claramente esa descripción que tenemos de ese tipo de mujer, no es una mujer, sino que es un tipo de mujer, pero que va a influir después en esa literalidad en la descripción de ese sujeto deseante. No sé si es Perfecto.
Gracias. No, gracias a ti. Muy bien, le damos la palabra a Beatriz y si alguien quiere participar también puede hacerlo por el chat, si quiere. Beatriz, ¿querés desmutearte? Ok. Bueno, muchas gracias. Para mí fue muy novedoso escucharte. Yo estoy bastante interesada en todo el tema de género y demás, pero jamás me metí en lo del segundo templo, digamos. O sea, me parece muy bueno. Y lo que estuve pensando es, en la Biblia, Eva es la costilla de Adán, ¿sí? Es decir, que desde el vamos, cuando te escuchaba, ¿cuánto de toda esta genealogía, digamos, en relación a la mujer, el deseo, y esta dominación patriarcal desde entonces, digamos, no tiene que ver con la anulación del mito de Lilith, que también es esta primera mujer, pero que es demoníaca, que mata a los hombres, mata a los hijos, y que en la Biblia no aparece, pero que sí aparece en la mitología. Esta fue la asociación que hice cuando te escuchaba. Y gracias. Gracias, Beatriz. Apago la cámara porque se me corta a mí el sonido. Me parece muy interesante porque la referencia a Lilith no es posterior, es de la Edad Media, ¿no es cierto? Es una construcción que se va a realizar en el alfabeto de densidad, digamos, o sea, a partir de esos medievales. Y en esta época no existe, digamos, como figura. Todavía no aparece vinculada a la figura de Eva. No hay una construcción de ese doble, digamos, que tenga esa posibilidad, ¿no? Una agencia absoluta de su propio deseo, en el caso de Lilith. Pero sí es interesante después esa figura de Lilith, cómo se va a delimitar también la figura de Eva en la Edad Media. O sea, como un sujeto no deseante en oposición a Lilith. Y es interesante cómo se va definiendo a partir de las otras figuras que van surgiendo, a partir de la figura de la Virgen, por ejemplo, María. O sea, cómo surge como oposición cuando en un principio no tenía esas características. El cristianismo se la construye como opuesta a la figura de María, ¿no? Pero no hay, digamos, en un primer momento esa construcción negativa. Incluso, que no lo abordé aquí, en la gran cantidad de textos del Segundo Templo, que es lo que decía César, la figura de la figura de Eva no es responsable del pecado, de la transgresión. Es siempre Adán quien es planteado como responsable de la transgresión, y Eva aparece en algunos momentos, pero como extensión de la figura de Adán. Es decir que este texto, el texto de la... es un texto que modifica eso, porque aparte en ese texto es muy interesante porque es ella todo el tiempo diciendo que ella es responsable de la transgresión. Entonces es un texto que es reapropiado por el cristianismo, y que en el judaísmo la figura de Eva no es, o sea, también por que se deja de lado, digamos, esa figura. Pero muy interesante. No sé si respondí también, porque me fui un poco del tema. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? O si no, Pablo, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, aprovecho para hacer una pregunta o para dar una opinión y para despedir también luego. En principio, me quedé pensando en lo que planteaba Roger sobre la represión del deseo
que le planteaba Magdalena y quería colaborar con una posible, no respuesta, pero colaborar a un problema que es más amplio. Justamente Magdalena citaba a Pierre Hadot y a Foucault, y en casi todas las, entre comillas, espiritualidades, incluyendo a los judaísmos, la idea de la ascesis, la idea de una contención del deseo forma parte de la espiritualidad, de modo que son tecnologías del yo, etcétera, etcétera, que no son incompatibles, todo lo contrario, digamos, ¿no? Eso es, bueno, sería como un marco teórico más general, ¿no? Y fascinante el punto que, el despliegue que hizo Magdalena del problema, me hacía todo el tiempo pensar y discutir con ella mientras hablaba, y de pensar y de rever cosas. Y una de las cosas, y me fui un momento a la biblioteca, busqué una cita inmediatamente, porque en el Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares, en la traducción que hace Pablo Anguiñach, que es la que voy a seguir ahora, justamente en el Cantar de los Cantares, en Hashirim 7, 11, 14, ella, o la Sulamita, en fin, dice: yo soy para mi amado y hacia mí es su deseo. Es decir, está literalmente invirtiendo la dirección del deseo, que desde Génesis, Bereshit 3:16, parece desposeer a la mujer de su agenciamiento deseante, de su carácter de deseante. Y entonces me parece fantástico esta cita del Cartán de los Cantares: yo soy para mi amado y hacia mí es su deseo, invirtiendo la orientación del deseo y poniéndose ella, digamos, como sujeto del deseo, la misma dirección del propio comienzo. Bueno, estamos hablando del 450 antes de la era común, al final de la hegemonía persa, ¿no? Pero bueno, esto por seguir en el juego que plantea Magdalena y en la gran temática que levanta, que es la de el lugar del deseo en el texto, en los textos judíos antiguos. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, ese es otro de los textos que justo, y que no pude incluir, pero que es maravillosa la inversión y esa agencia también quien habla, digamos, yo soy quien es deseada, digamos, o sea, esa consideración positiva. Y ahí vuelvo un poco también a lo que decía César, ¿no? O sea, esa coexistencia de todas esas consideraciones positivas y negativas del deseo. Quizás yo me focalicé más en, digamos, en la parte más negativa, esa genealogía que vincula, digamos, con la patrística, ¿no? Pero es la riqueza, digamos, de prácticas y de, digamos, de otras fuentes que decía yo, digamos, esos binarismos también son rotos en muchos otros textos. Digamos, hay una evidencia de prácticas y de discursos que están coexistiendo al mismo tiempo, pero que en el cristianismo van a pregnar, digamos, y van a recogerse esa línea que es el sincretismo, que es un momento particular en ciertos textos particulares del judaísmo del Segundo Templo, que después va a tener un impacto y que en el judaísmo desaparece.
Sí, y además, se queda con esa otra interpretación positiva. sigo pensando, Magdalena, discúlpame, Sí. además, No, al contrario. si uno sigue a Foucault en el punto de que el cristianismo no sería la represión del deseo, sino por el contrario, sería su entronización, introyección a lo más profundo del sujeto para disponer de un dispositivo, ¿no? En él, podríamos decir que la no tematización del deseo en lo que podríamos llamar el judaísmo, en lugar de ser un demérito, podría ser por el contrario, una no incorporación de un elemento que luego va a profundizar un dispositivo de sujeción, Sí. el deseo, ¿no? O si es consciente positivamente, digamos, a partir de esa ars erótica, ¿no? También. Exacto. Sí. Más ligado, como tú dices, a una ars erótica que a una ciencia sexual de la cual el deseo es un elemento genealógico, ¿no? No, fascinante, Magdalena. Podríamos estar toda la tarde con este tema realmente fascinante. No, la verdad que me encanta conversar con ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, aprendimos mucho esta tarde, noche en Europa, y bueno, les damos un saludo. Espero que esta reunión se repita. Tenemos un compromiso de honor y de deseo comienzos del año que viene, en marzo, para continuar una vez por mes con estos encuentros. Y bueno, tuvimos un cierre de lujo con la doctora Magdalena Díaz Araujo. Bueno, les enviamos un gran saludo hasta Cataluña, Isidor, Roma, Augusto, Firenze, Joseph, Javier, un abrazo grande, Miriam, Esmeralda, Uriel desde Berlín, César, Rita, Joan, Tome, María José. Bueno, les mandamos a todos un saludo muy grande, Ernesto, Jaime, Silvia, y los esperamos, Leonor, los esperamos a todos, y Miren desde Barcelona, ahí la estoy viendo, saludos Miren, Perla, así que Margarita, nos estamos viendo para seguir discutiendo y apasionarnos con estos temas, y de nuevo gracias Magdalena por la excelente conferencia, clase magistral de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y a cada uno por estar acá. Muchas gracias.